Ahí está, sí señor, seguimos en TV Iguazú y la tenemos a ella. ¿Cómo estás, Marlene Sigal? Pero muy bien, viste que estamos los dos de celeste y blanco. Al que quiere celeste, ¿qué le puede? como que mezcla azul y blanco, también puede ser las dos formas. Tipo bandera estamos, Estamos en ¡Viva la Patria! Ay, no. Estaba perdidísimo el tipo pleno noviembre. Che, se nos va. Llegó el año, ya está. Va el 2014, no queda más nada. Para mí fue un lindo año, ¿para vos? Sí, también. Sus bajos y sus altos, pero bueno. Pero más altos que bajos. Sí, vamos, pero la vamos ahí, viste, piloteando como podemos. Y bueno, no. A mí me gustó, este 2014 me gustó. A mí también, yo trato siempre de que las cosas, aunque sean negativas, le sacás lo positivo. Le sacás lo positivo a lo negativo. Entonces, no, nunca es negativo totalmente, ¿viste? Así que bueno, pero hemos hecho muchas cosas, hemos tenido muchos eventos. Hemos tenido muchas cosas, la verdad que ha sido un año Iguazú, se ve linda la ciudad. Se ve linda la ciudad y eso que todavía no la hemos, Vamos a llegar, vamos a llegar a toda la ornamentación de fin de año. Ojalá que eso, en serio, métanse las pilas, dale, porfi, que para fin de año la arreglen lindo, están lindo. Es que nosotros hace un año que estamos con todo este proyecto, pero todavía no hemos llegado. En Capiodí también. Se hace la fiesta de la Navidad, es hermosísimo. Capiodí también. Capiodí es linda decoración. Es espectacular. Así que bueno, yo supongo que el año que viene vamos a estar más organizados y vamos a poder lograr lo que queremos, de que la ciudad esté totalmente positiva, esté totalmente adornada y que la gente diga qué lindo Iguazú. Hablando de qué lindo Iguazú, ¿qué hiciste anoche? ¿Saliste? ¿Estuviste ahí un ratito por lo menos en el Miss Iguazú? Entré un segundo para dejarle algo para Alicia y me fui porque yo no estaba presentable. No estabas presentable. No estaba presentable, había trabajado todo el día como loca, entonces era imposible. Así que pero por lo menos pegaste un paneo general. Un paneo, me pareció fantástico, dije, ay bueno, pero había que ir temprano. Alicia me llamó, me dijo que tenía que ir temprano, bueno, no. Ahora en un ratito lo vamos a mostrar, así que si querés hay que aprovechar para que lo vea la gente. Bueno, ¿qué me trajiste, Marlene Sigal, en este domingo soleado? Soleado y 9 de noviembre, no te cases ni te embarques. No, eso es el 13. No importa, yo te digo por las dudas para que no te cases y no salgas. Yo iba a decir 9 de enero, ya me había ido. Bueno, te cuento, chicas, celulitis. Ah, papá, ese es como el terror de las mujeres. Ese y la gravedad son dos, el terror de las mujeres. Todo se arregla. ¿Todo? ¿Tiene solución o no? Todo. Ahí está, doña Pocha. Usted por ahí que tiene algunas protuberancias que quiere decir, yo me la quiero cambiar. Que hay muchas chicas que tienen problemas de esto, que no se quieren poner ropita corta por el tema de la celu. No, pero vos sabés que hay muchas mujeres, por ejemplo, que van a la playa o van a la pileta y se sacan el pareo, se ponen el pareo, se sacan el cape, se ponen el cape. Es un embole. Y la verdad, chicas, que todas tenemos el 90% de las mujeres tenemos celulitis y no tiene nada que ver con la obesidad. Yo siempre destaco las playas brasileñas, ves al panzudito como yo, el gordito panzón que va a la pila tranquilo, ves a las chicas que no tienen ningún tipo de... Y si te vas un poco más lejos, los ves haciendo topless. También. Con todo caído. Pegándole las rodillas. Claro, yo ahí digo, es antiestético. ¿Es necesario, señora? ¿Es necesario? Contame la celulitis. Bueno, te cuento. Es un síndrome hormonal que empieza en la adolescencia y desempeña un papel muy preponderante. Y la celulitis afecta a las 3 capas de la piel, que es la epidermis, la hipodermis y la dermis, la epidermis y la hipodermis. Y que se produce solamente en mujeres. Los hombres no tenemos celulitis. Los hombres no tienen celulitis. O sea que nos aprietan así la colita y no, por el problema porque ellos no tienen las mismas hormonas que nosotros. Bien. Los hombres pueden llegar a tener celulitis en el abdomen con la pancita cuando ya está gordita, porque ya está obeso. Bueno, no queremos mirar. Oh, Dios, la gente no ve esta cosa. Nos está mostrando una panza que tiene algo. Nos está mostrando algo. Pero ahí debe tener una hernia. Sí, te digo. No, es una hernia de
de ombligo. Es el gurisito empachado ese. Sí, pero es terrible. Saquemos esa imagen porque me hace mal. La gente está comiendo en estos momentos y me hace muy mal. Estamos hablando de la estética y esto, estético, nada. Seguimos. Bueno, el proceso se inicia en la menarca, cuando las chicas comienzan con la menstruación, y bueno, y luego después con la menopausia, el embarazo, en esos momentos es como que se acelera un poquito más. ¿Sí? Ah, mira. Sí, exactamente, porque al haber... Cuando uno llega a esa edad... No es una cuestión de edad, es una cuestión de tiempo, porque el embarazo no hay una edad. Yo no pensaba por el tema de la menopausia. De la menopausia sí, pero no hay un problema de edad. La historia es la circulación. Si vos tenés una buena circulación, no hay celulitis. Si hay una buena alimentación, no hay celulitis. Si hacemos deporte, caminamos, andamos, no hay celulitis. Bien. Si no fumamos, no hay celulitis. Pero de todas maneras siempre algo hay. Alguna cosita tiene que haber. Alguna cosita hay. Entonces, ¿que dónde más tenemos? En el abdomen, en los brazos, en la pared intercostal. Bueno, esos lados puede ser que tengamos un poquito más. No tenemos ni en las manos, ni en los pies, ni en la cara. Pero lo demás, chicas, lo tapamos y hacemos así y ya está. Las piernas es el terror de las mujeres. Toda la parte de los muslos, el abdomen, los brazos. El brazo también. Ese tipo de cosas. Bueno, y entonces, también tiene mucho que ver con nuestra psiquis, porque la celulitis, al ponernos mal, vos te miras al espejo y te devuelve todos esos pocitos, o te devuelve toda esa piel de color diferente, porque es como una naranja, es como la piel de la naranja. Entonces te pone mal y te pones a hacer el bocho y no tiene sentido. Y tenés más encima. Así que no. ¿Qué hacemos para pelear? Mira, eso yo creo, porque hoy está la chica ahí en la casa, estamos llegando, estamos por entrar en verano, falta menos de un mes. Bueno, chicas, gimnasia, masajes, tratamientos, buena alimentación, y acá les traje algunos tips de algunas alimentaciones como para comer. Atenchi. Bueno, mira, semillas de girasol. La semilla de girasol, sí. Bueno, a mí me gusta la semilla de girasol, me encanta la semilla de girasol. Tienen vitamina E, potasio, zinc, selenio y vitamina B6. Y todas estas sustancias ayudan a metabolizar las proteínas y fortalecer y reparar el tejido conectivo. Ese es el tejidito que tenemos donde se alojan los adipocitos de grasa. A darle al girasol, chicas. Bueno, y como diurético natural, la vitamina C también colabora en el momento de eliminar exceso de líquidos. Y la hinchazón, que muchas veces podemos tener hinchazón en las piernas por el trabajo. Pasa eso. Anoche, Claudia, llegamos y por los tacos, el zapato me quería matar prácticamente. Por el peso de la cámara, estar de taco, claro, te mata. Bueno, pero ¿sabés qué? Para esos casos... Escucha, Claudia, porque te va a aconsejar. Sí, para esos casos... Listen to Marlene. Haces agua de hielo. Agua de hielo. Lo voy a tener que hacer yo, si querés. Sí. Embebés dos toallas de mano. Muy bien. Las escurrís bien y las colocas desde el talón, desde el tobillo, al popliteo de la rodilla. Papá, muy bien. 10 minutos. Bien ahí, mirá qué dato mete Marlene. Terrible dato para vos que estás ahí sufriendo con tu... Eso es para las embarazadas, para las chicas, para quien sea, no tiene contraindicación. Traten de no tener nada en el estómago en caso de que ese frío pueda afectar el estómago. Muy bien. Yo no creo en eso, pero viste, eso lo decía la abuela, viste, no te metas la pileta, que no nos metamos con la abuela. No, metamos con la abuela. Hasta que no esté el dedo colorado no podés entrar a la pileta. Así que 10 minutitos, las piernas para arriba, es maravilloso. Lo que te descansa, lo que te deshincha y te sentís, te vas a bailar nuevamente. Perfecto, cerremos con la celulitis. Bueno, entonces tenemos eso. Esperen que tengo más. El morrón y el pimiento. El morrón y la pimienta de cayena. La capsaicina es el ingrediente principal en la cayena y el morrón. Bien, ¿qué es eso? Bien ahí. Puede ayudar en la pérdida de peso, ya que aumenta la velocidad en la que el cuerpo quema energía. Me vendría bien a mi morrón y pimienta de cayena, me vendría perfecto. Bueno, espera que te doy otros más. A mí los alimentos picantes no me gustan. ¿No son de picante? No, porque además, después de los 30 años, la mayoría de las mujeres, por algún tipo de emoción o algo, se desarrolla lo que se llama
salen aquí como unas venitas. ¿Viste como los sí. Bueno, bien. Ahora no me sale el nombre. ¿Eso por el picante? Eso puede ser por el picante, por el hígado, puede ser por problemas emocionales, puede ser por mucho sol. Y ahora no me sale el nombre de lo que les quería. Rosácea, ya está. Rosácea. Eso, chicas, mucha pantalla solar. Pero a veces puede salir eso. El jengibre es un desintoxicante. Bueno, para todo, la raíz de jengibre. Es para todo. Natural. Y bueno, y a ver qué más les traje. Bueno, frutas. Y más que nada, bueno, canela. La canela está repleta de antioxidantes y sirve para aumentar la circulación y ayuda a eliminar toxinas o a disminuir la formación de pocitos en la piel. La mayoría de las cosas que tenés ahí en casa, lo tenés en casa, no tenés que salir a comprar, ni cuesta caro, ni nada. Por ahí, caminar es barato. Restamos cositos, aumentamos amores. Claro. Y bueno, y la canela la pueden espolvorear en la comida, en algún postre o en alguna manzana. Es habitual, ¿no? Es habitual la canela. Sí, pero mira, y después avena también, las tostadas. Yo la odio la avena, te digo, no quiero quedarme mal con nadie, pero no me gusta la avena. Bueno, vos sabés que a mí me encanta la canela, pero yo no la puedo tomar. Me encanta, pero no puedo tomar canela, así que bueno, no sé si me olvidé de algo, pero cualquier cosa nos llaman, ¿Cómo puede ser? Porque le voy a decir esto, así vamos cerrando. Marlene, así como la ven, con esta carita de loca. No, pero en serio, Marlene, la dirección para que la gente te vea, que te visite, por favor. Que me llamen. Que te dicen el título, Marlene. Les doy call. Dale el número. Call me, please. 424-417. 424-417. Yo todavía me tengo que hacer mi masaje que tengo ahí, así que voy a estar en cualquier momento. Este cuerpo esbelto va a tratarlo Marlene. Gracias. Vamos a ver si es en el 2014, porque ya llegamos. Bueno, nos vemos entonces el próximo domingo. Chau.